Estamos en movimiento. Un saludo cordial a todos. A continuación les vamos a presentar acerca de nuestro tema de investigación sobre la triquinelosis. Somos estudiantes de tercer semestre de medicina en la cátedra de parasitología. Nuestro grupo está conformado por Henry Huacho, Karen Guevara, Jonathan Guevara, Pamela Guijarro y mi persona, Adrián Goyes. En cuanto a la introducción, tenemos que según Jorge Volpe y colaboradores menciona que la triquinelosis como una zoonosis transmitida por alimentos, que persiste como problema de salud pública en el mundo. En el artículo desarrollado en Ecuador se estima que existen más de 100.000 productores dedicados a la producción de cerdos en transpatio, según el MAGAP en el 2013. En el país, en los últimos años no se han reportado casos de Trichinella spiralis ni en humanos ni en cerdos. Alejandra Pérez y colaboradores en su artículo mencionan que generalmente es originado por personas relacionadas al consumir alimentos infectados en reuniones familiares. El estudio realizado en Aragón se afirma que el periodo de incubación oscila entre 8 y 15 días, dependiendo del número de larvas ingeridas, del estado inmunológico del huésped y de la especie implicada. El objetivo del estudio fue evaluar el impacto que tendría la adopción de 3 hipotéticas medidas que comprenden el impacto que tendría la disminución o el aumento de la crianza de porcinos sin control sanitario. Elsa Chávez y colaboradores afirman que el propósito de este trabajo es analizar el efecto que tiene la temperatura sobre este parásito para poder dar a la población medidas profilácticas. En el artículo sobre el inmunodiagnóstico de la triquinosis humana se menciona que la detección de anticuerpos anti-Trichinella spiralis ha sido usada ampliamente mediante una serie de pruebas inmunológicas, siendo las más apropiadas aquellas que poseen un adecuado valor diagnóstico. Patricia Ponce en su artículo anuncia que la patogenicidad de Trichinella spiralis es mayor que la del resto de las especies del género, debido a que las hembras producen un número más alto de larvas recién nacidas. Rosa Reveles y colaboradores dicen que tiene 3 estadios: la larva infectante, la hembra adulta, el macho adulto y la larva recién nacida. A continuación, mi compañero. Materiales y métodos. Trichinella spiralis. Se diseñó una revisión sistemática de la evidencia científica disponible desde el 2011 hasta el 2021, relacionada con el parásito Trichinella spiralis, en la cual destacamos a los artículos útiles para la enseñanza y el aprendizaje en la vida universitaria, con la finalidad de compilar información clave y sustentada en relación a la determinación de la presencia de Trichinella spiralis en los productos alimenticios, la identificación de los alimentos con un alto potencial de haber provocado la parasitosis por Trichinella spiralis, la incidencia del parásito Trichinella spiralis en cerdos provenientes de criaderos especializados y de animales de traspatio en Ecuador, conocer si existen factores que permiten un mayor desarrollo de la parasitosis de Trichinella spiralis en animales, comprender los factores que aumentan el riesgo de contraer triquinelosis, el efecto de la temperatura de cocción en la viabilidad e infectabilidad del parásito de Trichinella spiralis, conocer información sobre la utilidad de las inmunoglobulinas específicas, IgG, IgM e IgA, mediante ELISA para el diagnóstico de la parasitosis de Trichinella spiralis, así como las medidas preventivas para evitar la triquinelosis debido al consumo de carne obtenida mediante la faena de cerdos de traspatio. Para la determinación de la presencia del parásito Trichinella spiralis se realizó una prueba de digestión péptica artificial en los productos alimenticios consumidos con frecuencia por aquellos pacientes que dieron positiva a esta parasitosis mediante la prueba de inmunofluorescencia indirecta en el periodo de tiempo desde los años 2004 y 2012 en la provincia de Buenos Aires. Para la obtención de los resultados en torno a la incidencia del parásito Trichinella spiralis en cerdos provenientes de criaderos especializados y de animales de traspatio en Ecuador, se diseñó una revisión sistemática de la evidencia científica disponible entre 2015 y 2020. Los términos utilizados en la búsqueda de información de relevancia fueron Trichinella spiralis y Ecuador. Motor de búsqueda utilizado fue Google Académico. Para la determinación de la presencia del parásito Trichinella spiralis, así como para la identificación de los alimentos con un alto potencial de haber provocado la parasitosis, en el brote ocurrido en el año 2014 en el municipio de Santa Lucía, en la provincia de Corrientes, Argentina, se realizó un estudio descriptivo para la investigación del brote en 2 etapas, inicial y de ampliación de la investigación. Se establecieron los criterios de inclusión y de definición de caso. Se recogieron datos que fueron consolidados de acuerdo a las características de tiempo, semanas epidemiológicas, lugar, mapeo, y persona, edad y sexo. Para conocer los factores que aumentan el riesgo de contraer triquinelosis, se realizó un estudio descriptivo de las características:
tiempo, lugar, persona, alimentos implicados, agente etiológico y medidas de control implementada en los brotes identificados por la Red de Vigilancia Epidemiológica de Aragón desde el 1998 al 2017. Para el análisis descriptivo se calcularon la media con desviación estándar y las proporciones. Con la finalidad de conocer el riesgo de que los consumidores de la provincia de Santa Fe, Argentina, padezcan triquinelosis debido al consumo de embutidos cárnicos sin controles sanitarios, se realizó un análisis de escenarios a partir de una evaluación cuantitativa de riesgo previamente realizada y se seleccionaron medidas de gestión de disminución y aumento de la crianza clandestina de porcinos y disminución de la prevalencia del parásito en cerdos. Para evaluar el efecto de la temperatura en la viabilidad e infectabilidad del parásito Trichinella spiralis por medio de la digestión artificial, se realizaron varias pruebas a diferentes temperaturas y posteriormente su análisis microscópico para su evaluación y determinación de resultados. Como medida preventiva, para evitar la parasitosis por Trichinella spiralis debido a la faena de cerdos de traspatio, se puso a la disposición de los habitantes de la Municipalidad de Luján, Argentina, el servicio de diagnóstico gratuito de muestras de carne por digestión artificial, con la finalidad de evaluar en conjunto la utilidad de las inmunoglobulinas específicas, IgG, IgM e IgA, mediante ELISA, para el diagnóstico de la parasitosis de Trichinella spiralis, se realizó el presente trabajo, el cual mediante el seguimiento serológico, usando como antígeno una fracción de ácido soluble de larvas de Trichinella spiralis dilipidizadas, pretende obtener resultados que nos ayuden a identificar cuál de todas estas pruebas es más efectiva para de esta manera mejorar el diagnóstico serológico de triquinosis humana. Para conocer la desialización eritrocitaria producida por larvas recién nacidas, mantenidas en cultivo, se realizaron dos experiencias en las que se incubaron 90 larvas con 100 microlitros de eritrocitos en 1 mililitro de medio RPMI, suplementado durante 1, 2, 3, 4 y 24 horas a 37 grados centígrados. Se aplicó el método de titulación de la agregación por polibrene y se calculó título, score total y 6 CASP en los eritrocitos control e incubados por larvas recién nacidas. Con la finalidad de evaluar la infección de Trichinella spiralis en cerdos gonadectomizados, se realizó el presente trabajo, en el que se utilizaron 9 cerdos de la raza York de 4 meses de edad, divididos en 3 grupos: 3 cerdos control sanos, 3 cerdos infectados por Trichinella spiralis y 3 cerdos gonadectomizados y posteriormente infectados por Trichinella spiralis. Todos los animales fueron sangrados pretratamiento y posttratamiento para detección de anticuerpos anti-Trichinella spiralis por las técnicas inmunológicas, Western blot e inmunofluorescencia indirecta. Los animales fueron sacrificados a las 6 semanas de infección por Trichinella spiralis. Se obtuvo tejido para las técnicas directas de comprensión en placa y digestión artificial para la evaluación de la carga parasitaria. Bueno, en torno a los resultados, en el estudio realizado por Jorge Volpe, encontramos que la cría clandestina de cerdos y la elaboración de alimentos, especialmente embutidos con carne contaminada, ha aumentado la susceptibilidad a padecer de estos casos de triquinelosis en un 30%, lo que coincide con los resultados expuestos en un estudio realizado en las provincias de Manabí y Pichincha, en el Ecuador. A la vez, un estudio realizado en Aragón resultó que el contagio de este parásito también puede darse por consumo de animales salvajes como el jabalí. Y los síntomas más relevantes encontrados en cerdos contaminados, según Rosa Gabriela y colaboradores, fueron la diarrea, la fiebre y la hemorragia petequial en tejido cerebral. Al hablar específicamente del parásito Trichinella spiralis, este es fuertemente influido por la temperatura y se pudo comprobar puesto que en estados de congelación lo inhibe en un tiempo aproximado de 0 a 120 días. Y finalmente, recabando el estudio realizado en Argentina, encontramos que el desarrollar un gran proyecto de prevención ayudó de gran manera a la población rural, puesto que obtuvieron laboratorios diagnósticos y, lo más importante, el conocimiento y la concientización sobre esta infección parasitaria, lo que disminuyó de manera relevante los casos de esta patología. Discusión. El artículo de Jorge Volpe se verificó que la prueba de digestión es un método de gran capacidad para detectar la presencia de larvas de Trichinella spp esenciales en los embutidos, ya que utilizan carne de diferentes especies y tocino diluyendo la infectada, pues se identificó el alimento responsable procedente a la confirmación de los casos humanos. Según Bradley y más autores, en Ecuador no se han reportado casos de Trichinella spiralis en humanos, lo cual resulta inquietante por el incremento de camales clandestinos donde no hay
una entidad encargada de controlar. Además, la alta cifra de los casos de parásitos intestinales no especifica el tipo de parásito y dado que no existe una prueba capaz de confirmar el diagnóstico, por lo que es importante tener en cuenta la sintomatología que incluye dolor de cabeza, fiebre hasta 40 grados y diarrea en la fase aguda de la enfermedad. El estudio realizado por Gustavo Fernández describe el primer brote epidémico de Trichinella spiralis ocurrido en Corrientes, en Argentina, y al analizar la distribución de los casos por sexo y por edad, se observó que el 69% de los afectados corresponde al sexo masculino y adultos de 35 a 45 años en un 31%, por lo que se sugiere optimizar los aspectos sanitarios y promover mejoras en las crianzas familiares de cerdos. Según Alejandra Pérez, en su artículo menciona que la trichinela en Aragón se presentó en forma de brotes familiares esporádicos coincidentes con la época de caza, por lo que se debe difundir las recomendaciones del Codex Alimentario Internacional Food Standards. En la investigación siquiera demuestra que un posible aumento de la crianza clandestina, situación posible por los problemas de urbanización y migración del campo a la ciudad, supondría un aumento del 100 al 115% de esta crianza, lo que resulta alarmante. Según afirma Elsa Chávez, en su investigación la temperatura juega un papel importante en la habilidad de infectividad de la Trichinella spiralis y su tolerancia a bajas y altas temperaturas explica muchos brotes, ya que carne al ser sometida a refrigeración, fritura o cocción sigue siendo un vehículo de contaminación y transmisión. Según Gabriela, menciona que la trichinela es una enfermedad de denuncia obligatoria y además del cumplimiento de las normas vigentes nacionales se destaca la importancia de analizar las muestras de carne previa al consumo. María Contreras menciona que las reacciones serológicas permite apoyar la sospecha clínica, donde los resultados de la ELISA IG1 va a ser de sensibilidad de 81 a 100, IgM de 105 a los 23 días y el de 100% a los 2 meses, de IgA 62% al mes de infección. Ya. Patricia Ponce manifiesta que durante el ciclo biológico las hembras ovíparas de este parásito liberan larvas recién nacidas de 7 días de infección, las que van a pasar al torrente sanguíneo y al sistema linfático para diseminarse en el cuerpo, estableciendo contacto con los eritrocitos de su hospedador durante su migración hasta ubicarse en los músculos estriados de mayor actividad donde se enquista. Y según Rosa Cadena en su artículo y colaboradores, lleva a cabo la reproducción del ciclo vital de Trichinella spiralis en cerdos con adectomizados e infectados, observándose un cuadro clínico de ataque agudo de trichinellas con edema periorbital, daño en articulaciones y aumento de la temperatura. Gracias. A continuación, les voy a presentar las conclusiones de la revisión bibliográfica realizada sobre triquinelosis. Jorge Volpe y colaboradores, en su artículo científico, concluyen que los embutidos secos son los alimentos causantes más frecuentes de triquinosis. El autor Bradley Bretschel y más autores, en su artículo, mencionan que en Ecuador los factores que contribuyen al desarrollo y transmisión de la parasitosis es la venta de carne porcina en camales clandestinos, además de que un 30% procede de animales criados en condiciones de traspatio. Gustavo Fernández dice que el agente causal del brote de Trichinella spiralis se da por el incumplimiento de normas sanitarias preventivas y el desconocimiento de las recomendaciones para evitar la enfermedad. Por otra parte, en el artículo científico titulado Brotes epidémicos de triquinosis ocurridos en Aragón durante el periodo de 1998 y 2017, se concluye que la incidencia de triquinosis en Aragón es baja, al igual que la tasa de mortalidad, con un solo fallecimiento secundario a fallo renal. El principal factor de riesgo es el consumo de carne poco cocida de cerdo o de jabalí. Con los análisis de escenarios para mitigar el riesgo de triquinelosis humana, se concluye que reduce la mitad de los casos anuales, disminuyendo la crianza clandestina de 20 a 50% de cerdos y aplicando medidas de vigilancia epidemiológica de la enfermedad, fomentando el diagnóstico de la enfermedad en las faenas caseras. En el artículo científico realizado por Elisa Chávez y colaboradores, se menciona que Trichinella spiralis es un parásito resistente a condiciones extremas de temperatura. Para que el parásito pierda la inefectividad y la viabilidad, es necesario cocer la carne por 30 minutos en olla de presión o 60 minutos a ebullición en olla normal. En el artículo sobre el inmunodiagnóstico de triquinosis humana, se anuncia que la triquinosis es un problema de salud pública a nivel mundial y que la mayoría de las infecciones se presentan de forma asintomática. La respuesta de los cuerpos específicos en un individuo infectado estará en relación con el número de las larvas ingeridas y con el tiempo transcurrido desde la ingestión de la carne. Por otra parte, Patricia Ponce, en su artículo, menciona que las larvas recién nacidas captarán más rápidamente el ácido celíaco que las larvas maduras y que la velocidad de captación del ácido por las larvas recién nacidas es mayor debido a que éstas circulan en la sangre por 24 horas.
En el artículo científico realizado por Rosa Gabriela Reveles y colaboradores, concluyen que hay un cuadro clínico agudo característico de Trichinella, observando si efectivamente las larvas infectante en el tejido cerebral. Además, se logró la reproducción del ciclo vital de Trichinella spiralis en cerdos gonadectomizados e infectados, teniendo así una carga parasitaria estadísticamente significativa. A continuación se visualiza la bibliografía de los artículos científicos utilizados para la revisión bibliográfica presentada. Espero haya sido de su agrado. Gracias.